Hace muchos años, algo revolucionario llegó por primera vez a la sierra: la radio. Un equipo tecnológico que cambió la forma en que las personas se conectaban con el mundo. Sin embargo, su alto costo la hizo accesible solo para los más pudientes o de clase media acomodada. Para los pocos afortunados que podían tener una, la radio era una ventana hacia historias, música y noticias que nunca habían escuchado. Pero para la mayoría, seguía siendo un sueño lejano, algo que solo podían imaginar desde la distancia. Cuando la radio llegó a la sierra, los campesinos quedaron asombrados. Aquella tecnología moderna, que emitía sonidos desde una caja de madera, era algo que nunca habían visto. Para ellos, escuchar música, noticias e historias desde un aparato que no comprendían era casi mágico. Se reunían alrededor de las casas de los más afortunados que poseían una radio, curiosos y emocionados, intentando entender cómo esa caja traía el mundo exterior a sus vidas. La llegada de la radio cambió la forma en que veían el mundo, abriendo sus mentes a lo que estaba más allá de sus montañas. Un día, mientras la maestra estaba en el pueblo haciendo compras, un campesino llegó a la hacienda para intercambiar papas por frutas. Al llegar, solo encontró a los hijos de la maestra y, con ellos, hizo la transacción. Mientras guardaba las frutas en su costal, algo inesperado sucedió. Uno de los niños sacó una radio y la encendió. El campesino se quedó sin palabras, mirando el aparato con asombro. Nunca había visto algo así. ¿Cómo funciona ese aparato?, preguntó. La curiosidad lo invadía. ¿Qué hay dentro de la radio? ¿Quién está hablando? Miraba el aparato como si fuera mágico. ¿También te responde si le preguntas?, continuó. Para él, la radio era un misterio que no podía entender, pero lo fascinaba de una manera que no había experimentado antes. Su simple transacción de frutas y papas se había convertido en un encuentro con un mundo nuevo. Uno de los hermanos decidió hacerle una broma al campesino y le dijo que la radio lo sabía todo, que respondía a cualquier pregunta que se le hiciera. El campesino, asombrado y lleno de curiosidad, contó que hace unos días le habían robado sus ovejas. «¿Puedes preguntarle a la radio quién fue?», dijo con esperanza. Para él, la idea de que la radio pudiera resolver el misterio de sus ovejas robadas era fascinante. Los niños intentaron contener la risa mientras el campesino miraba a la radio con expectación, esperando la respuesta que lo ayudaría a resolver el enigma. Uno de los hermanos, manteniendo la broma, le dijo al campesino que le haría la pregunta a la radio, pero solo si él trabajaba en su terreno de cultivo para sembrar maíz. El campesino aceptó sin dudarlo y, de inmediato, se puso manos a la obra. Pasó todo el día y la noche, labrando la tierra y esparciendo las semillas. Exhausto, cuando terminó, fue a reclamar su respuesta. Uno de los chicos encendió la radio, acercó la oreja al parlante como si escuchara atentamente, y tras unos segundos, se giró hacia el hombre. «Tus ovejas las tiene tu vecino», dijo con seriedad. El campesino quedó sorprendido, creyendo que la radio realmente había revelado la verdad. Cuando la maestra llegó a la hacienda muy temprano al día siguiente, todavía encontró al campesino en el lugar junto a sus hijos. Al enterarse de lo que había sucedido, la broma que le habían jugado y el trabajo arduo que había realizado, no pudo evitar enojarse. Castigó a su hijo por haber engañado al campesino, haciéndole creer que la radio tenía respuestas mágicas. Pero, como era una mujer justa, también quiso compensar al hombre. Le pagó por su esfuerzo en el campo, dándole lo que le correspondía por el trabajo. Además, como agradecimiento, le regaló frutas de la hacienda. El campesino, contento por la recompensa inesperada, se marchó a su casa con una sonrisa, satisfecho con el trato, mientras la maestra se aseguraba de que sus hijos aprendieran una valiosa lección. Al día siguiente, el campesino regresó a la casa de la maestra con un saco de trigo. Cuando le preguntaron por qué traía el obsequio, les sorprendió con la respuesta: «Aunque lo de la radio fue una broma, resulta que mi vecino realmente fue el culpable del robo de mis ovejas». Todos quedaron boquiabiertos. Los chicos, apenados por el engaño del día anterior, le pidieron disculpas sinceras. El campesino, con una sonrisa, aceptó las disculpas y, agradecido por el pago justo y el trato que recibió, dejó el saco de trigo como muestra de gratitud. Al final, la broma había dado un giro inesperado.